Buenos días para todos, me presento, mi nombre es Laura Gutiérrez. Ya como nos dijo Cristian, pues la idea es que hoy continuemos un poco con ese acercamiento a Cloud Labs Biología, otro laboratorio con los que contamos dentro de un tema distinto. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla. Cualquier duda que tengan, como nos comentaba Cristian, pueden comentarnos a través del chat o también encender sus micrófonos. La idea es que este espacio sea sumamente práctico y que se lleven pues una experiencia agradable. Voy a pasar a compartir pantalla. Apago mi cámara para de pronto no tener interferencia en el ancho de banda del internet. Y nuevamente, cualquier inquietud que tengan, los invito a participar. Cálenme aquí un segundo para compartirles pantalla. Sí, Laura, en este momento podemos ver tu pantalla. Listo, gracias, Cristian. Bueno, en el transcurso de esta semana vimos un poco sobre cómo ingresar a los laboratorios, cómo entrar a la plataforma, cuáles eran las herramientas con las que ustedes iban a contar, además de los laboratorios, pues todos los recursos pedagógicos que tienen disponibles. En este caso, pues nuevamente un acercamiento a biología. Vamos a buscar los laboratorios. Recuerden que existen muchas formas de filtrar la información buscando el nombre, únicamente pues las palabras claves para encontrarlo, o yendo directamente al filtro de área, en este caso voy a ir a biología, y buscar la temática de interés. Dentro de las temáticas tenemos la Tierra y ciencias del espacio, genética, células y tejidos, ecosistemas, cuerpo humano, fotosíntesis, microbiología y suelos. Les recuerdo que dentro de cada una de estas temáticas vamos a encontrar algunos laboratorios, 3, 4, 5, dependiendo pues del tema de estudio. Entonces, esto es únicamente como el tema global donde vamos a encontrar diferentes simulaciones. Para el caso de genética, que es la simulación de la cual voy a abrir el día de hoy, tenemos 5 laboratorios dentro del tema. Uno, replicación del ADN, que digamos que es como el primer concepto relacionado allí. Otro de errores genéticos comunes, que digamos que va como en ese orden del nivel también de dificultad. Tenemos RH y grupos sanguíneos, árbol genealógico y genética mendeliana. ¿Sí? Los 5 laboratorios están enfocados en el tema de genética y recuerden que para cada uno de los laboratorios cuentan con una guía para el desarrollo, una unidad de aprendizaje donde tienen los conceptos o la parte teórica para el desarrollo y además de la unidad, en el caso de ustedes también los profesores, con videos tutoriales para resolverlo. Ya vamos a pasar directamente a encontrar toda esta información. El laboratorio que voy a abrir en este caso es RH y grupo sanguíneo. Recuerden que en este espacio tenemos primero una descripción corta de lo que se trata la práctica de laboratorio con algunas imágenes relacionadas. Esto les permite conocer digamos que tener una introducción a lo que se va a desarrollar dentro de la práctica, sin necesidad de acceder como tal al laboratorio. Además, los recursos o material complementario con los que cuentan para el desarrollo. Por ejemplo, tenemos el procedimiento, ¿sí? No tienen necesidad de abrir la práctica de laboratorio para conocer cuáles son los elementos que se van a utilizar, cómo se realiza la práctica paso a paso, cuál es la información que deben ingresar en el registro de datos y demás. Tienen la guía de laboratorio. Este también es un recurso importantísimo. Recuerden que existen dos recursos relacionados. Uno que está dirigido a los docentes y otro dirigido directamente a los estudiantes. Y por último, el video tutorial que les comentaba. Este video tutorial únicamente está disponible para los docentes. Es una guía de cómo se desarrolla la práctica de principio a fin, incluyendo incluso respuestas a preguntas complementarias y respuesta a las preguntas conceptuales. Ya les entraré a contar un poquito con más detalle de qué se trata cada uno de estos espacios. Vamos a acceder al laboratorio por el botón acceder y esperamos un momento a que nos cargue la interfaz. Listo. Para iniciar, tenemos entonces primero la configuración del lenguaje, ¿sí? Recuerden que estos laboratorios de biología están disponibles en español, inglés y portugués. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta como en esta parte de introducción antes de entrar como tal al desarrollo de la práctica o todo es claro hasta el momento.
Verifico de pronto acá a través del chat si tenemos algo. De momento no hay información a través del chat. Nuevamente les recuerdo, profesores, si tienen alguna duda, inquietud con el desarrollo, con los elementos con los cuales ustedes cuentan, con cualquiera de los recursos pedagógicos que hacen parte de este ecosistema de Cloud Labs, pueden comentarnos para nosotros tratar de responder cualquier inquietud. ¿Listo? Regálenme acá un segundo. Listo. En este caso voy a configurar el idioma en español. Vamos a ingresar al laboratorio y tenemos planteado un reto. Como hemos mencionado en las capacitaciones del transcurso de la semana, tenemos un reto este cuenta con tres características importantes. El primero, que siempre está dado en un contexto real, un contexto con aplicación del concepto, ¿cierto? La segunda característica corresponde al rol o el papel activo que cumple el estudiante dentro de la situación. Es decir, buscamos que el estudiante deje de ser estudiante por un momento y se encargue o tome un rol dentro de la situación. ¿Qué puede ser este rol? El médico, el ingeniero, el supervisor, un papel activo como tal y dejar de pronto esa parte conceptual que está en el perfil del estudiante y vamos directamente como a la parte práctica en la realidad. Y la tercera característica es que nos permite identificar también un concepto o cuáles son los conceptos que vamos a abordar durante el desarrollo de la práctica. Viene en este caso el reto, dice lo siguiente. Bueno, ya les había mencionado lo de las tres características con las cuales cumple el reto y en este caso nos dice lo siguiente. En un proceso de investigación de paternidad se requiere saber cuál de los dos hombres vinculados en el proceso es el padre de un menor. Por ende, es necesario realizar una prueba de sangre. Tú, como encargado del laboratorio, debes determinar el factor RH y tipo de sangre mediante pruebas de aglutinación. Por ello, dispones en el laboratorio de 4 muestras de sangre, correspondientes a la del hijo, de la madre y de los dos posibles padres, paciente 1 y paciente 2. Además, cuentas con todos los elementos e insumos necesarios para realizar el análisis. En esta situación, como les comentaba, que tiene una de las características es el contexto real, pues estamos en una situación que podemos identificar. Se trata de un laboratorio en el cual se va a hacer una prueba de identificación de tipo de sangre de 4 pacientes. Estos pacientes son una mamá, un hijo y 2 pacientes adicionales, hombres, que básicamente la labor o el objetivo a través de la práctica es identificar cuál de estos 2 pacientes masculinos es el posible padre del menor. Una situación un poco, digamos, jocosa si imaginamos el escenario, pero nos permite precisamente aplicar el concepto. En este caso, de factor RH, ¿sí? Y tipo de sangre. Luego vamos a hacer unos cuadros de Punnett, es otro concepto que también se aplica allí en la simulación. Incluso utilizamos algo de matemáticas allí calculando una parte unos porcentajes, entonces lleva un poco allí de matemáticas, que es algo que de pronto en la presentación se nombró, que es ese tema de que permite la integración de diferentes áreas del conocimiento. Una parte relacionada con la biología, por ejemplo, en este caso, pero además involucramos otras áreas del conocimiento, como matemáticas, de pronto un poco aquí de ingeniería, la ciencia, claro está, que es ese factor STEM, que es la base fundamental pues de Cloud Labs. El papel activo del estudiante también lo podemos identificar en el reto, es el encargado del laboratorio en este caso, y pues ya, el concepto lo acabamos de mencionar. Entonces, esas son las características que podemos encontrar a través del reto y ya entendiendo qué es lo que vamos a hacer, podemos pasar directamente a la simulación. ¿Qué tenemos en este escenario? Primero, pues unos elementos o instrumentos de laboratorio. Por acá tenemos las 4 muestras de sangre, tenemos unos sueros con antígeno A, B y D. Una gradilla, goteros y portaobjetos.
un escenario, digamos, de laboratorio normal. Por acá en la parte superior, una tabla con probabilidades, distribución de probabilidad RH del hijo. Entonces ahora veremos de qué forma influye esta tabla o qué nos permite identificar esta tabla. Y otros elementos que son, digamos, de manera, en general, los vamos a encontrar en todos los laboratorios de Cloudlabs. Acá en la parte superior vamos a encontrar lo que es la identificación del usuario, nombre, el tiempo que le está tomando abordar la situación y el número de intentos que le toma resolverla. ¿Listo? Recuerden que el factor del tiempo no afecta la calificación, sin embargo, el número de intentos sí. A mayor número de intentos, entonces menor va a ser la nota, para que tengan allí presente. Y acá en la parte izquierda, algunos botones que también nos permiten obtener unos cálculos, obtener resultados, hacer el registro de datos, calcular si es necesario para el registro de datos, reiniciar una práctica y ya veremos cómo vamos avanzando con esta parte. Preguntas de momento, algo a través del chat, algún profesor con una inquietud o podemos continuar normal. Creo que no tenemos nada en el chat, entonces vamos a continuar. Listo. ¿Cómo abordamos la situación? En el botón información, el cual es el primero que encontramos en la parte izquierda, tenemos el reto, si lo requerimos volver a leer, y a continuación el procedimiento. Identificación de los elementos o materiales que hacen parte de la práctica, ya los mencionamos, y ya viene el paso a paso de cómo abordar la situación. Instrucciones con detalle, como por ejemplo tomar una muestra para analizar, tomar el tubo de ensayo, colocarlo en la gradilla, tomar un portaobjetos, llevarlo a la mesa de laboratorio, tomar un gotero, extraer 3 gotas de sangre de la muestra de cada persona y colocarla sobre el portaobjetos. Y bueno, así otra serie de pasos que debemos incluir en el desarrollo. ¿De qué forma entonces abordamos? Voy a tomar, digamos, la primer muestra, que es la del hijo, ¿sí? La llevo al portaobjetos, como dicen las instrucciones, a la gradilla, perdón. Tomamos un portaobjetos y lo ubicamos sobre la mesa de trabajo y tomamos luego un gotero para tomar las 3 gotas que nos indican en las instrucciones. Entonces, tomamos una primera gota. Tomamos la segunda gota. Y por último, tercera gota. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces con estas 3 gotas? A cada gota le vamos a agregar uno de los sueros y vamos a analizar el resultado. ¿Cómo podemos interpretar? Vamos con el primer suero, agregamos una gota, podemos observar que no ocurrió ningún cambio. ¿Y cómo podemos interpretar esto? En el botón información hay otro botón además del procedimiento que conocemos como conceptos o en algunos casos se llama ecuaciones. Allí van a encontrar cómo el concepto o la ecuación puntual que nos va a permitir eh, llevar a cabo el desarrollo de manera correcta, ¿sí? Entonces, en este caso, el grupo sanguíneo, por ejemplo, tenemos que agregamos el suero A y no tuvimos ninguna reacción, es decir, NR que no reacciona. En este caso, pues tenemos la posibilidad de que sea O que sea B, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar si el tipo de sangre es O es B? Entonces allí es donde vamos a aplicar o a utilizar el segundo suero en la segunda gota e identificar si reacciona o no reacciona. Entonces vamos con el siguiente suero, agregamos una gota, en este caso sí reaccionó, por lo tanto el resultado es B, ¿sí? Entonces vamos con este resultado y guardamos esta información. En este caso estamos analizando la prueba de sangre del hijo. Podemos ir al registro de datos e ingresamos el tipo de sangre del hijo. B. ¿Cómo identificamos entonces el factor RH? En este caso utilizamos el suero D y en caso de que reaccione, la respuesta sería, revisamos acá en conceptos, reacciona es positivo. Si no hubiera reaccionado sería negativo. Entonces ya sabemos que el tipo de sangre del hijo es B
positivo. Listo. Y ahorita nos queda entonces determinar el tipo de sangre de la madre, del padre y hacer los respectivos cálculos. Bien allí. Tenemos aquí, recuerden que contamos con otros recursos pedagógicos como es la unidad de aprendizaje, donde está como el componente teórico que nos permite profundizar o repasar, digamos, la parte conceptual. Si vamos a la primera actividad que es enfocada en RH y grupos sanguíneos y pasamos página a página, nos empiezan a hablar un poco de lo que es la sangre, que es justamente lo que estamos analizando. Aquí un poco sobre los antecedentes del uso de la sangre, cómo ocurrieron las primeras transfusiones, cuáles son los hallazgos que se han logrado a través de la historia. Ya por aquí un poco más específico, el análisis de los antígenos del sistema ABO. Entonces explican un poquito qué pasa con los glóbulos rojos, cuando es del grupo A, cuando es del grupo B, cuando es grupo AB o cuando es el grupo O. Cómo se comporta ante los antígenos y cómo se comporta como los anticuerpos. Cosas que no sabías de los antígenos, aquí explican un poco más. Miren que es una información de manera muy puntual, pero que aporta demasiado para el desarrollo de la práctica como tal. Aquí especificamos un poco la clasificación empleando el sistema RH o el antígeno D. Entonces, cada uno de los tipos de sangre que pueda o las combinaciones que podamos tener, como el A positivo y negativo, B positivo y negativo, AB positivo y negativo y el O positivo y negativo. ¿Cómo son esas combinaciones en cuanto a donar o recibir sangre? Información adicional, recuerden que todos los botones que puedan encontrar nos van a proporcionar información adicional. Miren que en este caso tenemos la clasificación, pues como el fenotipo que se refleja y cuáles serían los genotipos posibles. Como en el caso del grupo B que encontramos del hijo, que tenemos que el resultado fue B positivo. Sin embargo, los genotipos posibles son dos. Puede ser dos alelos dominantes o uno dominante y otro recesivo que nos lleva finalmente a un genotipo del tipo B, pero indicándonos que ese alelo recesivo todavía existe, está presente allí. Es información muy puntual, la explican acá de manera muy concisa, pero aporta demasiado para el desarrollo de la simulación. Entonces, continuamos con el procedimiento. En este caso, ya podemos regresar la muestra del hijo a la gradilla principal y traemos la muestra de la madre. El portaobjetos también lo podemos regresar y tomamos uno limpio. Con el segundo gotero, para no tener contaminación de muestras de sangre, vamos a tomar la siguiente gota. Y regálenme un segundo y tomamos 3 gotas correspondientes. Primera, segunda gota y la tercera gota de sangre. Agregamos cada uno de los sueros. No reaccionó, o sea que no tiene el A. No reaccionó a B. En ese caso ya podríamos interpretar que es O. Y no reaccionó al D. Entonces sería como un O negativo. Sin embargo, podemos validarlo en la tabla de conceptos, donde tenemos aquí que no existe ninguna reacción a A ni a B, por lo tanto es del tipo de sangre O. Y tampoco reaccionó al suero T, por lo tanto sería del grupo sanguíneo O negativo. Con esta información ya podemos también ingresarla acá. ¿Qué posibilidades tenemos para la madre? Únicamente O, ¿sí? No existe ninguna otra combinación, ya que son dos alelos recesivos y para poder que se vea reflejado, tiene que ser que ambos alelos sean recesivos. Pasamos entonces a analizar el paciente 1 y el paciente 2, del cual contamos con otra tabla diferente. Tomamos entonces la siguiente muestra de sangre, llevamos el portaobjetos
De regreso, tomamos una nueva muestra. Acá, un segundo. Listo. Tomamos la siguiente muestra, arrastramos el portaobjetos y con el gotero tomamos las 3 gotas correspondientes para hacer el análisis del paciente 1. Segunda muestra y tercera muestra. Listo. Agregamos gota de cada uno de los sueros. En este caso sí reaccionó. Por acá tenemos que también reaccionó, o sea que es AB. Y acá tenemos que reaccionó, por lo tanto es AB positivo. Entonces aquí para el paciente 1 sabemos que un alelo es A y el otro es B. ¿Cuál es el resultado que obtenemos aquí? Simplemente la combinación posible, AO, BO, y repetimos, AO y BO. ¿Cómo calculamos el porcentaje fenotípico? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que sea del tipo de sangre A? Resulta que tenemos 4 posibles combinaciones y la mitad nos da A. Para este caso, entonces, sería el 50%. Para el B, el mismo caso, tenemos entonces el 50%. Para el tipo de sangre O, en este caso, ninguna opción, a pesar de que tiene un alelo que posee el, a pesar de que tenemos un alelo que contiene ese factor, ese tipo de sangre O, pues no es el dominante, por lo tanto no se ve reflejado. En este caso sería 0. Y para el AB también sería 0. Nos vamos a hacer el análisis del paciente 2. Para el caso de la madre ya lo tenemos, es O, y nos falta únicamente analizar el padre. Llevamos nuevamente la siguiente muestra a la gradilla. Regresamos el portaobjetos y me pasé algo. Regresamos nuevamente el portaobjetos, regálenme acá un segundo. Listo. Entonces aquí ya vamos a analizar la cuarta muestra, que corresponde al paciente 2. Ya teniendo este resultado, ahorita que lo obtengamos, nos podemos tomar la decisión e identificar si al cuál de los 2 pacientes corresponde a ser el padre del menor. También existe la posibilidad de que ninguno de los 2 pacientes o que no sea posible determinarlo a través de esta muestra de sangre, el resultado. Eso es justamente lo que vamos a obtener a continuación. En este caso, al suero A no tuvo ninguna reacción, al suero B tampoco existe ninguna reacción, por lo tanto es del tipo de sangre O, y el factor RH negativo. Ocurre una retroalimentación, en este caso nos dicen que el análisis fue completado de manera satisfactoria y que debo ingresar toda la información en el registro de datos. Vamos a cerrar acá, nos vamos con que en este caso es O negativo, regresamos nuevamente al registro, estamos en el paciente 2, ingresamos el factor O y acá completamos la información. Porcentaje fenotípico de la 0, para que sea B también es 0, para que sea AB también es 0 y es 100% para el tipo de sangre O. ¿Qué podemos identificar a través del resultado? Resulta que tenemos que el tipo de sangre del hijo es P positivo, ¿sí? En el caso del paciente 2, ¿sí? Tenemos que el 0% de compatibilidad para que el hijo hubiese cumplido con ese mismo tipo de sangre. Entonces, en este caso, descartamos completamente que sea el paciente 2 el padre del menor. Y si analizamos el paciente 1, en este nos indica que existe un 50% de probabilidad de que el paciente 1 sea el padre del menor.
Recordemos que tanto el padre como la madre, en el caso del paciente uno, la madre es del tipo de sangre O negativo y del padre es AB positivo, ¿sí? Entonces vamos a verificar esta información. Esto también lo podemos ver en las probabilidades de RH, donde la madre es negativo, el padre es positivo y existe un 75% de probabilidad de que el hijo sea positivo. Vamos al registro de datos, valida también esta información. El paciente 2, ¿cuál sería la respuesta? El posible padre sería el paciente 1. Sin embargo, es únicamente una posibilidad porque existen pues estudios más especializados que nos permiten obtener resultados. Este es un ejemplo, digamos que típico que podemos encontrar en cualquier situación, eh, que a través del mismo tipo de sangre se puede validar la paternidad o maternidad con un menor, ¿sí? Antes de generar o podemos verificar, digamos, esta información, me dicen que todos los datos son correctos y que puedo continuar, ¿sí? En el caso hipotético de que haya cometido un error, por ejemplo, acá en el paciente 2 hubiese puesto una A y acá hubiese puesto entonces AO, si yo verifico esta información, ¿sí? Me va a presentar una alerta diciéndome que el juzgado tuvo que contratar un segundo laboratorio porque yo no pude hacer la prueba de manera correcta. Siempre buscamos que el estudiante se involucre realmente en la situación. No es una verificación de datos como tal, sino una verificar eh, que el estudiante realmente se esté apropiando del tema y esté actuando desde la realidad. Aquí vamos a dar aceptar. Podemos ver que entonces me marca errores, ¿sí? Específicamente en el paciente 1 no me está mostrando nada, pero en el caso del paciente 2 tengo una alerta de que en este cuadro existe un error. Entonces, aquí otro punto para tener en cuenta, el número de intentos entonces incrementó porque tengo un error dentro del simulador y revisando también acá, en este caso, el estudiante puede reiniciar la práctica simplemente presionando en el botón papelera. Yo en este caso no la voy a reiniciar porque se me borrarían todos los datos. Allí viene otro factor importante que quiero hacer claridad. Si yo reinicio la práctica desde este botón, el tiempo no se restablece ni tampoco el número de intentos. Tampoco me va a cambiar la situación, es decir, como los datos que yo obtuve en el desarrollo de la práctica. Únicamente se restablece la situación, ¿ya? Pero si el estudiante por alguna razón refresca la página, en ese caso sí se restablece absolutamente todo. Pero allí viene algo importante. Resulta que todos los estudiantes van a estar resolviendo el mismo reto, ¿sí? Es la misma situación. Sin embargo, los datos son aleatorios. Entonces, si existe el caso donde, como en este que yo obtuve que la mamá era O del grupo, del tipo de sangre O, puede llegar el caso en el que la mamá sea AB o que sea A o que sea B. En la misma forma, los datos para el papá. Todos pueden cambiar en caso de todos los pacientes, el del hijo. Por lo tanto, así todos los estudiantes estén resolviendo la misma situación, cada uno debe hacer su propio análisis, debe resolver su situación, completar los cuadros correspondientes, porque posiblemente la probabilidad realmente es baja de que entre los estudiantes hayan obtenido los mismos resultados planteados. ¿Listo? Y tienen un botón de ayuda donde encuentran como la definición de cada uno de los elementos que están disponibles en la práctica. Estas definiciones no son enfocadas como a tipo glosario de qué es qué es una gradilla o qué es un portaobjetos, sino cómo funciona o cuál es el papel de ese elemento dentro de la práctica de laboratorio. Puede ser muy útil en algunos casos, si pensamos, por ejemplo, el portaobjetos. En este caso, son placas de vidrio donde se realizan las pruebas de combinación de la sangre con los sueros. Miren que la explicación va directamente relacionada al funcionamiento del elemento, del instrumento dentro de la práctica. Y antes de generar el reporte de laboratorio, recuerden que tienen un botón
de cuaderno de notas con unas preguntas complementarias al tema que se está trabajando. Estas preguntas son abiertas y no afectan en el desarrollo o en la calificación que se obtiene al final de la práctica. ¿Listo? Entonces aquí como para hacer claridad, adicionalmente pueden agregar páginas con comentarios, no sé, ustedes también pueden sugerir algunas preguntas adicionales, conclusiones que también pueden obtener los estudiantes y que ustedes pueden solicitar a través del desarrollo de la práctica. Voy a ingresar acá palabras claves para que podamos ver la estructura desde dentro del reporte de laboratorio. Tienen una calculadora, por ejemplo, acá que estábamos haciendo uno que otro cálculo, pues realmente eran muy sencillos, pero hay unas situaciones donde sí hay que hacer un cálculo correspondiente. Por ejemplo, nos hubiéramos podido encontrar con 8 combinaciones, no sé, de las cuales 4 eran relacionadas, dividido 100, multiplicado por 100, 7 más 8. Cualquier operación que ustedes requieran realizar, la pueden hacer a través de la calculadora. La idea es que el estudiante no tenga que recurrir a herramientas externas para dar solución a un laboratorio. Y por último, el botón de idioma. En el caso de que quieran cambiar la configuración, pues también lo pueden hacer. Vamos al registro de datos. Yo voy a hacer el ajuste correspondiente acá. Aquí era tipo de sangre O y aquí era OO. Verificamos nuevamente, ya en este caso me dice que gracias al estudio se ha podido establecer la paternidad del padre del niño y el veredicto del juez ha sido respaldado científicamente. Pues posible padre sería el paciente 1. Vamos a generar el reporte, pero antes de esto tenemos unas preguntas conceptuales, las cuales son de selección múltiple, afectan la calificación y permiten, digamos que, concluir respecto al tema que se está abordando. En este caso, el enunciado nos dice que el proceso de transfusión de sangre permite salvar vidas. Sin embargo, es importante que el donante y el receptor sean compatibles en el grupo sanguíneo. De acuerdo con la información de la tabla, responde. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de receptor, diferentes tipos de donante y en cuáles aplica. Miramos aquí, nos dice que cuál es el sistema para definir el grupo sanguíneo de un paciente. En este caso sería el sistema ABO y factor RH positivo o negativo. Si se requiere una transfusión sanguínea de un receptor con grupo sanguíneo A, A negativo, ¿cuál debería ser el grupo sanguíneo del donante? Entonces, receptor A negativo, grupo sanguíneo del donante sería un O negativo, A negativo. Entonces vamos aquí, O negativo, A negativo. Tercera pregunta, ¿qué grupo sanguíneo permite recibir cualquier tipo de sangre? Grupo sanguíneo que le permite recibir cualquier tipo de sangre, el AB positivo. Entonces, AB positivo. ¿Y qué grupo sanguíneo es denominado como el donante universal o negativo? Nos vamos por aquí, O negativo. Terminamos este laboratorio ya como tal. Se genera un reporte de laboratorio, el cual se descarga de manera automática en el equipo y al mismo tiempo queda cargado dentro de la plataforma para que ustedes los profesores puedan validar la información. En este caso, el reporte de laboratorio. ¿Qué información incluye el reporte? Identificación del usuario de la situación que acabo de resolver, la fecha en que lo realizó, el tiempo que le tomó, el número de intentos que empleó para resolverlo y la calificación. Aquí tenemos pantallazo de los resultados del paciente 1 y del paciente 2. Y por aquí tenemos las preguntas conceptuales, esas que hicimos al cierre de la simulación. Por ejemplo, acá tenemos las respuestas marcadas y acá en la parte derecha las respuestas esperadas o respuestas correctas. Si yo me hubiera equivocado en la respuesta de alguna de estas preguntas, hubiese afectado mi calificación de manera considerable, porque estas preguntas sí son importantes, permiten como, digamos que, validar si el estudiante apropió de manera correcta el concepto o no. Respecto a las preguntas complementarias, que son las que aparecen al final en el cuaderno de notas que les comentaba, son preguntas abiertas y no afectan en la calificación.
del reporte del estudiante, tenemos pregunta y respectiva respuesta. Pregunta y la respectiva respuesta. Adicionalmente, tenemos los comentarios, preguntas adicionales o las conclusiones que les comentaba el estudiante puede agregar al final a través de páginas que puede crear. Y por último, por aquí, un pantallazo de los resultados obtenidos. Un resultado del hijo, de la madre y de cada uno de los pacientes. Algo para resaltar de estos laboratorios. Recuerden que ustedes los profesores no tienen que validar absolutamente ningún dato. La plataforma hace la respectiva calificación, validación de datos y otorga una puntuación relacionada. Esto facilita muchísimo en el aula de clase, les ahorra como esa parte del trabajo y les permite como generar espacios diversos a lo que se vuelve una clase tradicional. Por último, para recordarles que en el desarrollo o para el desarrollo de la práctica cuentan con la guía, ¿sí? La guía, en este caso es la de docente, sin embargo, pues maneja la misma estructura que una guía de estudiante, que incluye el reto de manera general nuevamente, identificación de los equipos de laboratorio, los portaobjetos, la gradilla de una, la gradilla por 6, los goteros, las muestras de sangre, los goteros con reactivos monocionales, monoclonales, perdón. Importante acá, por ejemplo, en algunas prácticas, en esta pues es muy sencillo identificar cada uno de los elementos, sin embargo hay prácticas donde se nombran instrumentos que no son de pronto de fácil entendimiento para los estudiantes. Si pensamos, no sé, en una estufa de un laboratorio de química, no necesariamente es una estufa tradicional que podemos encontrar en la casa, sino que hace referencia como a un tipo de horno, ¿sí? En ese caso, pues es mejor, digamos que facilita mucho al estudiante que puede identificar cada uno de los elementos a través de imágenes y que más fácil los pueda relacionar también en el laboratorio. Tenemos luego unas instrucciones, estas primero es de manera general explicando el funcionamiento de cada uno de los botones y luego ahí sí inicia con identificación de los elementos y las instrucciones paso a paso. Estas instrucciones básicamente son las mismas que aparecen en la simulación, es decir, acá en el botón información. ¿Cuál es la diferencia allí relacionada? Que en este caso de la guía aparecen las imágenes para relacionar cada una de las instrucciones. Pues al momento del estudiante está resolviendo una situación, pues es mucho más entendible ver que la muestra está en esta gradilla, que se toma una gota para poner acá en el gotero, ¿sí? Entonces, la guía es una herramienta bastante útil en estos casos. Ya la diferencia está en el desarrollo de laboratorio. Esto es un espacio diseñado exclusivamente para el docente. Aquí se plantea una situación de las mismas que tenemos para resolver, recordando que los datos son aleatorios, entonces simplemente es un ejemplo de cómo se resuelve a partir de los datos obtenidos. Miren que acá hacen el análisis, generalmente en este desarrollo de laboratorio van a encontrar la parte conceptual, desarrollo matemático, uso de ecuaciones, cómo entender una gráfica, todo el detalle de solución de una práctica de laboratorio. Entonces, súper práctico para ustedes los profesores. Miren, acá tenemos los cálculos porcentuales, la creación de los cuadros de Punnett, la interpretación también de esta tabla de distribución de probabilidad al RH del hijo, ¿sí? Información únicamente para ustedes los docentes. Y adicionalmente, también únicamente para ustedes los docentes, cuentan con un video tutorial de cómo se resuelve la situación. Nuevamente, en este caso, pues es una situación aleatoria, seguramente es diferente a la que aparece en la guía, pero justamente eso permite tener diferentes escenarios para entender un poquito mejor cómo se resuelve cada situación. Entonces, miren que el video muestra el detalle de cómo se resuelve, cómo va creando los cuadros de Punnett, cómo responde a cada una de las preguntas, cómo se responden estas preguntas conceptuales. Finalmente se genera el reporte de laboratorio y explican un poquito. Y retomando nuevamente en la guía, eh, esta es la parte que hace parte únicamente de la guía del docente y ya vienen las preguntas complementarias, las que aparecen en el cuaderno de notas, que son preguntas abiertas.
En el caso de la guía del estudiante, únicamente tendrá la pregunta, la guía del docente tiene la respuesta, nuevamente para que el profesor de primera mano conozca el desarrollo de una práctica. Y tenemos el registro de datos, que hace parte del componente único de los docentes. Y por último, las preguntas conceptuales, las de cierre. En el caso de la guía del estudiante, únicamente tiene la pregunta y posibles respuestas, y en el caso del docente, tiene marcada la respuesta correcta. ¿Listo? Estos serían como los elementos que hacen parte del ecosistema de Cloud Labs. Recuerden que no es únicamente simuladores. Nosotros contamos con diferentes herramientas pedagógicas de la parte práctica, que sería el laboratorio, la parte teórica a través de las unidades de aprendizaje, la guía para el desarrollo de la práctica tanto para el estudiante como para el docente, y el video tutorial con el detalle de solución de cada una de las prácticas. No sé si tengamos alguna pregunta, dudas, inquietudes. Estaremos al tanto y pendientes de vernos en una próxima oportunidad, ampliando todos los conocimientos que trae Coloblogs, ¿no? Listo, Cristian, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que nos podamos ver pronto nuevamente para continuar conociendo muchos más laboratorios. Todos son muy prácticos. La idea es que también los profesores puedan utilizar la herramienta y acercar a los estudiantes a una herramienta tan útil como esta. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Aquí ya podemos cerrar la sesión. Muchas gracias.